Hola chicos de séptimo técnica. Bueno, están entregando los trabajos de vigas y bueno, me quedó la duda si hicimos un repaso al respecto de la teoría, porque estoy viendo como que se están trabados y tienen como errores muy importantes. ¿En qué consistía este ejercicio de vigas? Era dibujar los diagramas de características de corte y momento de la siguiente viga isostática, dimensionar su sección en madera y acero con su verificación al corte. Acá lo que faltaba era lo nuevo que habíamos aprendido al final, que podría agregar y su flecha máxima. ¿Está bien? Es lo último que habíamos aprendido y pusimos las fórmulas y nos dimos cuenta que podíamos agregarle a los ejercicios. Perfecto, entonces tenemos una viga y tenemos que, con respecto a este equilibrio estático y esta situación estructural, ¿qué pieza, qué perfil tengo que poner? O sea, es fácil la incógnita. Tengo una carga distribuida de 600 kilogramos por metro, tengo una luz importante y bueno, lo que yo tengo que sacar, digamos, las reacciones. Porque de alguna manera, para sacar el corte y sacar el momento máximo, necesito al menos saber cómo reacciona este elemento en el espacio para tener las reacciones en los apoyos. En esta situación es fácil porque vos tenés la carga Q, que son 600 kilogramos, por la luz dividido 2, porque son dos apoyos. Digamos, esta situación es bastante fácil de sacar las reacciones. De hecho, este ejercicio lo hizo Ignacio Rumbolá y vamos a ampliar la teoría con respecto a esto. Como todavía mi incógnita son los perfiles que voy a poner, que es acero y madera, lo que estoy analizando es qué pasa en esta situación estructural, general, integral, con los apoyos y esta pieza. O sea, esta es una emulación, son dibujos, son esquemas, y estoy viendo qué está pasando acá. Y qué pasa, digamos, con las cargas y las fuerzas, estas fuerzas invisibles que, si bien no se ven, la estoy considerando para constituir una pieza real, tridimensional, que hay en el mercado. Entonces tengo que hacer estos ejercicios de, si querés, conceptuales, para ver qué pasa adentro de estos ejercicios esquemáticos, pero en realidad los consideras para la obra, porque con un lápiz y papel lo puedes sacar. Vos sabés la luz, sabés la carga, sabés más o menos la sobrecarga que puede tener una losa y demás, y al menos podés saber cómo poder dimensionar este perfil, que inclusive lo estuvimos hablando en viguetas pretensadas, ¿se acuerdan? En esos techos de ladrillo cerámico que se llamaban mal llamado sapo. En su momento el fabricante era la empresa SAP y bueno, tenían forma de sapo, pero en realidad son ladrillos cerámicos huecos. Entonces, en primer lugar, sacar las reacciones, que es muy fácil. Inclusive si tenés una P o una carga puntual, la dividís por 2 y ya tenemos las reacciones. Después, los esquemas de características, dijimos que no es la viga, sino que es como si fuese una función en sus ejes cartesianos X, Y e Y, y vemos como una tomografía computada que está pasando adentro de esta, digamos, esta lucha de fuerzas, ¿no?, para generar equilibrio. Si yo tengo fuerzas gravitatorias para abajo y tengo fuerzas que compensan hacia arriba, bueno,
va a haber una pugna de fuerzas en esta, digamos, en este esquema, en esta tomografía computada, para ver cómo reaccionan. Bueno, matemáticamente ya se lo había justificado que digamos que estos esquemas se justifican con la derivada de la fórmula anterior. Pero para no entrar tanto en fórmulas matemáticas, habíamos dicho que siempre hay una continuidad de fórmulas que tiene que ver con una fórmula constante, una fórmula lineal oblicua y una fórmula parabólica, ¿no? Habíamos jugado al respecto diciendo que esto es una cuchara. Entonces, si vos seguís estas relaciones, nunca fallan, porque vos sabés que vos dibujás una cuchara y es la seguidilla de cómo se corresponde una fórmula tras otra. Habíamos jugado también en el deporte del rafting, que los ríos tienen siempre un remanso, tienen un rápido y después hay como una cascada, una rompiente. Esto en toda la longitud del río se da esta situación porque, bueno, digamos que va constituyendo la pendiente del río y hay una parte de descanso, seguramente hay una parte rápida y una parte de rompiente o cascada o cuchara, digamos, o lo puedes llamar como una sartén si querés. Bueno, entonces, tal cual, si yo tengo una situación constante, seguidamente a su continuación va a haber una fórmula lineal oblicua, o un rápido si querés. Después de este rápido de la fórmula oblicua, viene una parábola o una cuchara. Entonces, si te pones a pensar, bueno, sigue la correspondencia de este esquema, digamos. Esta es una fórmula como memotécnica, donde yo me imagino este esquema de una cuchara y, bueno, cuando voy a leer qué pasa en las características, nunca te puedes olvidar, o es una ayuda como SOHCAHTOA para resoluciones de seno, coseno y tangente. Bueno, es lo mismo. ¿Para qué te sirve esto? Acá había un ejercicio que practicábamos, ¿se acuerdan? Donde teníamos una viga y había situaciones de cargas, distintas situaciones de cargas. Acá tengo dos apoyos, tengo una carga distribuida que es distinta a esta, en el medio tendré una P o una carga puntual y quizás puede ser un balcón y una carga puntual. Bueno, todo esto lo puedo leer igual en cuanto a una tomografía computada, y no, porque hay la sumatoria de distintas situaciones de cargas. ¿Y a qué voy con todo esto? Que, por ejemplo, si yo quiero leer de arriba hacia abajo y puedo decir, bueno, perfecto, acá tengo una carga que está muy bien graficada en este esquema. Cuando no tengo carga, no pasa nada, digamos, no hay una variabilidad en las cargas porque no existe carga en este balcón. Entonces la fórmula es constante. Si después de una constante viene una situación de rápido o fórmula oblicua, no sé por qué acá hay una parábola, ¿se entiende? Entonces, esta situación, si la podemos leer en el sentido de constante y rápido, está remitiendo, digamos, a esta regla memotécnica. Y acá igual, fíjense que podemos leer de la misma manera. Si yo acá tengo una constante, porque acá tendría que ser cuchara o cascada o parábola, tendría que ser una fórmula lineal, oblicua o rápido. ¿Se dan cuenta? Acá está muy bien este esquema, está muy bien, porque
si vos acá tenés un rápido, por abajo tenés una parábola. Está muy bien resuelto, pensado. Pero bueno, siempre tenés que ver qué sucede arriba, la fórmula que antecede, para corresponder, digamos, la fórmula que le corresponde. Digo, es una forma rápida de comprender esta continuidad de fórmulas, y esta, digamos, es el razonamiento para resolver estas situaciones de cargas. Ok, por un lado, eso, rápidamente podemos resolver las reacciones, cómo se distribuyen en el esquema de corte. Este es el esquema de corte, se identifica con una Q mayúscula, y este es el de momento. Entonces está muy bien esto. Si yo arriba tengo una reacción de 1800, digamos, subo porque es lo primero que encuentro aquí, y cuando aparece esta carga distribuida, las fuerzas se van a ir equilibrando o compensando para volver a cerrar el circuito con esta reacción de 1800. Y está muy bien el razonamiento de decir, bueno, si esto es constante, abajo hay una fórmula lineal o oblicua o rápido. Entonces, si yo, después de esta fórmula lineal, oblicua o rápido, me tiene que venir una parábola o una cascada o una cuchara, está muy bien resuelto, porque el momento máximo, bueno, acá le falta un signo positivo. Estuve viendo algunos esquemas en los americanos, por ejemplo, y estos lo resuelven al revés, pero bueno, nosotros en Argentina lo resolvemos hacia abajo. Para construir esta parábola de primer grado hay todo un método donde se coloca 1 metro hacia el exterior y se pone digamos, se coloca el valor del corte, se tira una oblique y bueno, de alguna manera se van encontrando puntos tangentes a esta curva. Nosotros no lo hacemos porque queremos entender rápidamente cómo se resuelven este esquema, si no nos ponemos a analizar en profundidad esta construcción de los esquemas. Pero bueno, por un lado era aclarar eso, cómo sacar las reacciones, cómo desarrollar este esquema de corte y cómo sacar el momento máximo en la viga. Creo que esto está muy claro, porque acá Ignacio sacó las reacciones, pudo sacar el momento máximo. Creo que estaba por aquí. Creo que estaba bien sacado, había sacado. A ver, está bien. Esta es la tensión admisible del acero y él tiene el momento máximo. Lo pasó a centímetros. Fíjense que la incógnita de la fórmula general de la flexión es el módulo resistente, entonces es lo que encuentra que son 196,36 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es mi incógnita en el momento máximo? Es sacar el módulo resistente dentro de la fórmula general de la flexión. Vamos a encuadrarla, que es esta. Bueno, para madera es la misma, ¿no? La tensión admisible es igual al momento sobre el módulo resistente. Nosotros estudiamos las características de las secciones. W era el módulo resistente, la J era la inercia, la letra S era el momento estático, la F era la superficie y la I latina era el radio de giro. ¿Qué pasa? Si vos no estás familiarizado con qué significa, por ejemplo, F en una sección, qué significa el momento estático en una sección, qué significa la inercia en una sección, qué significa el módulo resistente o el
radio de giro, no podrías comprender qué pasaría cuando pones en juego las cargas dentro de las secciones. Por eso es muy difícil estar comprendiendo hacia dónde vamos y qué hacemos. Ese me parece que es el error en el cual se traban. Nosotros tenemos una viga y necesitamos saber el módulo resistente, porque el módulo resistente vendría a ser la distancia que existe desde el eje neutro. Esto ya lo vimos, pero bueno, vale la pena reforzarlo. Digamos, el módulo, a ver si puedo sacar acá. Bueno, esto es un ejemplo ficticio, ¿no? Pero ¿por qué se llama módulo? Porque como las secciones del eje neutro, que es la mitad de la sección hacia arriba y hacia abajo, se generan como fuerzas perpendiculares a las normales, yo necesito saber con qué distancia y material y volumen de material cuento para oponerme a las cargas que generan la flexión en la viga. Entonces, si yo quiero considerar la inercia de la sección, es que tengo que considerar toda la pieza, porque necesito saber con qué material cuento digamos, en el espacio, para contrarrestar quizás una fuerza tangencial que viene de un apeo. Esto es, digamos, es la inercia, y esto es la mitad, el módulo resistente. Pero bueno, si nosotros no nos ponemos a estudiar y entender qué significa cada cosa, es como que estamos llenando datos en fórmulas, y no tiene sentido entregar trabajos prácticos si no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, la función, digamos, la fórmula general de la flexión me permite saber, con respecto a una resistencia del material, qué carga puedo someter y averiguar qué módulo resistente necesito. O sea, esta es es como, digamos, yo quiero averiguar la igualación de la resistencia del material por un lado, y por otro lado a qué lo puedo someter. Por eso tengo que averiguar el módulo resistente, porque por ejemplo el momento máximo ya lo averigüé, es lo que hice cuando saqué, digamos, 2700 kilográmetros en esta parte que justamente coincide cuando el corte es cero. Digamos, yo intuitivamente ya sé que en el medio va a generar la máxima flexión de la viga. Bueno, pero lo tengo que demostrar con un método y con valores y con números. Esto lo tengo que desarrollar. Entonces yo tengo que saber qué es Q por L a la 2, las reacciones, qué es Q por L a la 2 sobre 8, el momento máximo. Eso lo tengo que saber, porque si ustedes van a ser profesionales, no puede ser que te pregunten dónde está el momento máximo y no sepas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Primero, estas dos, digamos, incógnitas que tienen que ver con información de lo que pasa dentro de la viga. ¿Qué valores tengo de corte y qué valores tengo de momento? Lo que vamos a intuir es que en la mitad de la luz de la viga va a ser el momento mayor a la flexión, digamos que se va a pansear más en el medio. Y lo que me muestra el esquema de corte es que hay muchas cargas en conflicto o en equilibrio o pugnando por el equilibrio en los apoyos. Y digamos, esto parece un moñito, ¿no? Pero quiere decir que hay mayores valores en los apoyos. En donde va a haber corte cero va a ser justamente en el momento máximo. Entonces, hay
hay dos cosas fundamentales. Para resolver los diagramas se pueden memorizar esta regla, esta regla memotécnica, para resolver esos esquemas rápidamente. Y por otro lado, entender para qué los hago. O sea, si no, no tiene sentido. Es como un dibujismo. O sea, yo voy dibujo y sé que es así, pero no sé por qué. Entonces, ¿por qué me está dando estos resultados? Porque lo que te está mostrando es que en los apoyos hay muchos esfuerzos en la viga. O sea, hay esfuerzos tangenciales donde son mayores en los apoyos. Y estos esfuerzos, que son esfuerzos que van perpendiculares a las normales, los mayores están justamente, claro, en la mitad de la viga. O sea, ¿para qué hago estos gráficos? Para entender dónde tengo que reforzar la viga porque se está esforzando en los valores máximos. Eso es la esencia del trabajo. Entender para qué hago esto. O sea, tenés primero la correspondencia de las fórmulas, esta relación que en el momento máximo el corte es cero, y acá te está mostrando que tiene esta forma de moñito, si querés, es que en los apoyos los esfuerzos de corte son muy importantes. Y en el momento máximo es justamente es bastante intuitivo. Sabemos que una viga se va a flexionar en la mitad por una cuestión de gravedad. Entonces, ¿cómo sería el camino para terminar este ejercicio? Primero lo que tengo que hacer es averiguar el momento máximo con la fórmula, digamos, de Q por R de 2 sobre 8, y con la fórmula general de la flexión lo que tengo que averiguar es el módulo resistente, que es una característica de la sección que está en correspondencia con el perfil que yo voy a elegir. Y fíjense que esta tensión admisible inherente en cada material es distinto en acero y madera. O sea, por el trabajo que hicimos a principio de año, las características de la madera no son las mismas que el acero, por un montón de motivos que no vienen al caso acá profundizarlos. Pero yo tengo que compensar esta resistencia por centímetro, por centímetro cuadrado. Si yo puedo someter un material a un momento gigante o un momento chico, o si se puede pensar, digamos, este momento de 2700 kilogramos en madera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nos ponemos a pensar rápidamente en esta fórmula, si yo quiero enfrentar algo que sea igual al otro, si la tensión admisible yo ya sé que a priori es de 1375, ¿lo puedo igualar a 7 toneladas? No. Entonces, el módulo resistente, ¿qué será? Será un número que me divida estas 7 toneladas para achicar esta igualación. Entonces quiere decir que es inversamente proporcional, porque mientras más crezca el módulo resistente me va a dividir las toneladas. Digamos, las fórmulas no hace falta aprendérselas de memoria, sino entender cómo está construida, digamos, el razonamiento lógico. Si yo sé que el material por centímetro cuadrado me resiste esta cantidad de carga o de kilos, o sea, no podría enfrentarlo a 7 toneladas jamás. Entonces el módulo resistente que me permite que mientras más crezca este número, o sea, imagínense que si esto vale 1 no tiene razón de ser, porque va a coexistir siempre las 7 toneladas. Entonces va a tener que crecer hacia 2, hacia 3, hacia 300, hasta
que yo pueda compensar, digamos, con 1375. Entonces, cuando yo averiguo el módulo resistente, que digamos es mi incógnita, ¿qué hago? Voy al mercado y busco este módulo resistente. Entonces este módulo resistente, no sé, que para jugar, para decir cualquier cosa, ¿no? Me da 300. Bueno, esto será un perfil, no sé, para decir cualquier cosa, ¿no? IPN, no sé, número tal en el mercado, número lo que sea, no sé, 24. O sea, es fácil el ejercicio. O sea, yo lo que tengo que averiguar es qué perfil voy a poner para que me resista a estas situaciones que averigüé. Y bueno, y acá será, no sé, una madera que la escuadrilla tendrá, no sé, 10 de ancho por, no sé, por 40 de alto. Está bien, es como que, bueno, la escuadrilla se determina en pulgadas, pero el razonamiento sería ese. Yo tengo que averiguar el módulo resistente porque me va a llevar, digamos, a la pista o el camino de qué perfil tengo que poner en la viga. ¿Se terminó ahí el ejercicio? Sí, si yo te estoy pidiendo esto, averiguar cuál es el perfil que pondrías. Pero entonces, ¿para qué saqué el gráfico de, digamos, el esquema de corte? ¿Para qué lo saqué? Porque lo que yo tengo que averiguar es también que si me verifica con la fórmula de de flexión general, me tiene que verificar también en el corte. O sea, si yo tengo una viga que se banca la flexión en la panza de la mitad de la luz, tengo que asegurarme que la viga no colapse en los apoyos, porque ven que yo tengo grandes valores en el corte. Entonces jugábamos, decíamos que la fórmula de verificación en el corte es queso sobre jabón, y creo que todos los profesionales y todos los profesores juegan con esa palabra porque tenés el valor del Q, tenés el valor del momento estático del perfil sobre la inercia y digamos el ancho de la base del perfil. Y en madera es muy parecido, quizás es más fácil la fórmula. Entonces, recapitulamos. Primero tenés que sacar si se banca la flexión la viga. Después vos averiguaste qué perfiles. Bueno, cuando ingresás, digamos, a estos perfiles, por tabla te vienen todas las propiedades. La inercia, el momento estático, la base, digamos, son en una tabla donde tenés todas las características, viste que te dicen ancho, alto, alma, inercia, radio de giro. O sea, en el mercado cuando uno se mete en los perfiles, todas estas características ya están tabuladas. Pero bueno, en la madera quizás no, porque depende de cuánto te dé, digamos, esta situación de módulo resistente. Acá vendría a ser 8 por 8, sería por ¿cuántas pulgadas? 10, sería 4 por 16. Está bien, 4 por 16 pulgadas. Bueno, porque justamente tengo que averiguar el módulo resistente de esta escuadrilla, la inercia. Repasemos. La inercia que me da la sección. ¿Qué más? F, que vendría a ser la superficie de toda la sección. El módulo resistente, bueno, que ya lo explicamos. El momento estático. Y el radio de giro.
estos son todos datos que vienen tabulados. Bueno, si yo no entiendo qué significa cada cosa, o no estudié, o no resolví digamos, el ejercicio anterior donde estudiamos cada característica, bueno, no puedo entender en forma integral lo que estoy haciendo. O sea, por eso te trabas. Porque, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando el módulo resistente porque después tengo que verificar el corte. ¿Y por qué verifico el corte? Y bueno, un poco también porque estoy viendo los esquemas y los desarrollé. Entonces es como que sé hacia dónde voy y después me puedo equivocar en las cuentas. Voy a verificar, detenerme en la calculadora y nada más. Pero hay que entender lo general, porque después las fórmulas yo te las doy. O sea, no hay que aprenderse fórmulas. Hay que entender en forma integral qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿cómo termina el ejercicio? El ejercicio termina averiguando la flecha que va a tener la viga, que la flecha que es la máxima elongación de la viga, digamos, el descenso, hay un descenso natural que va a tener la viga por gravedad, y la normativa CIRSOC me da, digamos, determinadas distancias como para que descienda, más no. O sea, imagínate que vos tenés una viga que descienda 50 centímetros, o sea, te da la sensación de que es inestable. Pero sí te permite unas tolerancias, que lo vimos en la última parte, que corresponde a una fórmula quizás larga y compleja, pero súper fácil. ¿Por qué? Porque esto es un dato que te lo dan, el coeficiente de sustentación. La carga ya la sabemos, la luz también la sabemos, el módulo de elasticidad también lo sabemos porque es inherente a cada material. O sea, para madera es 100.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y para acero es 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la inercia también ya la sabemos porque viene tabulado. Entonces, ¿por qué es súper fácil? Porque simplemente tendrías que, de todo lo que tenés, ponerlo acá y sacar la cuenta. Ahora bien, la flecha admisible, digamos, que te da la norma, es, bueno, acá dice, por ejemplo, la madera es el luz sobre 300. Y por ejemplo, para acero, en vigas que soportan muros y pilares, es luz sobre 500. O sea, cuando hay una situación más comprometida en las cargas, te permiten menos distancia de elongación o de flecha. En cambio, si está menos comprometida, digamos, la luz es mucho mayor. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá te puede dar medio centímetro o 1 centímetro, y acá te puede dar 2 centímetros. Igual es medio raro, 3 centímetros pueden aparecer fisuras, pero el ejercicio termina haciendo esta gran cuenta y ver que verifique. O sea, que no nos pasemos de la flecha admisible que te da la norma. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, las reacciones ya tengo la fórmula, es re fácil. Saco el comportamiento del corte, saco el comportamiento de la flexión, saco el momento máximo, porque yo lo que quiero averiguar es el módulo resistente de cada perfil, tanto en acero como en madera. Después, ¿qué hago? Me saco la duda que con este perfil verifiquen corte. ¿Qué significa verificar? Porque cuando se somete a esfuerzos tangenciales, digamos, en los apoyos la viga no colapse. ¿Se entiende? O sea, es como que hay tanto peso en el medio que yo en los apoyos me estoy desgarrando. Eso es verificar. Te puede dar bien acá y te puede dar mal en el corte. Eso lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan que en el hormigón armado la gente refuerza los estribos justamente en los apoyos? Porque son donde más está expuesta a los esfuerzos de cortantes tangenciales.
Pero bueno, es un poco también entender qué está pasando de acá hasta acá y qué está pasando por adentro en estas fuerzas invisibles, que vendría a ser las tomografías computadas de la viga. Entonces, para terminar el ejercicio es verificar la flecha máxima, que es esto que viene por norma. Acá, no sé, puedo poner una cota que es ficticia, porque dice 0,53, no sé, puede ser milímetros si querés. Pero el ejercicio es este. Algunos estuvieron mezclando vigas con columnas. Yo sé que las vigas son horizontales, las columnas verticales. Bueno, guarda con eso. Termina en este ejercicio. ¿Cuánto te da? ¿Qué perfil te da en acero y qué perfil te da en madera? Y después que verifiques esto, que te dé en la flexión en el momento máximo, que te dé en los apoyos, el verificar el corte. Y la máxima elongación es la flecha, que acá justamente puse, digamos, si vos tenés 6 metros y lo dividís por 300 te da 2 centímetros. Y acá también, porque bueno, verifiquen que la flecha máxima que te da la norma son 2 centímetros. Bueno, pregunta del millón: ¿qué pasa si no me da la luz y todo lo demás me da bien? No puede ser, te tiene que dar en todo. O sea, no puede ser que te dé acá y allá no te dé. O sea, tiene que cumplir con la norma de la elongación máxima, tiene que cumplir con la verificación al corte y tiene que cumplir con lo básico, que es con la fórmula general de la flexión. Espero que se haya entendido hacia dónde vamos, cómo es el caminito. Y bueno, acá tenemos el ejemplo de Ignacio, que acá se puso a practicar cómo era esto, lo de la regla memotécnica de la cuchara. Está muy bien. Algunos lugares, como en este caso, se equivocó, pero esto es práctica también. Encima a veces te pones nervioso o no te acordás y qué sé yo, y a veces te pones nervioso, pero fíjense que aplicando lo de la cuchara o la sartén, esto sale, no es mucho problema. Entonces, ¿el que hizo? Averiguó qué perfil le dio en acero, averiguó qué perfil le dio en madera y después verificó si la flecha máxima le daba, verificaba, y si la flecha máxima verificaba. Bueno, no me quiero acercar a los resultados para que Flaco también un poco trabajen y que intenten hacerlo. Acordate que acá te di la fórmula de la flecha, la de la máxima elongación, y esta, digamos, es el módulo de elasticidad longitudinal, que en madera es 100.000 kilogramos por centímetro cuadrado y en acero es 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, estamos bien. Espero que se haya entendido y por favor terminen este ejercicio, que están trabados, y esta es una mera ayuda para que podamos empezar con los ejercicios de columnas. Le mando un abrazo grande, espero que hayan entendido el caminito y que cualquier consulta me escriban. Le mando un abrazo grande, chau chau.